Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación al Colegio de Tlaxcala para esta sesión mensual. Doctor Alfredo Covarrubias, muchas gracias por la invitación. Voy a hablar acerca de un tema que es muy importante para los anestesiólogos y difícil de poder tratar, que es el tratamiento o la anestesia en el paciente críticamente enfermo. Sabemos que pues para ser un especialista en medicina en enfermo en estado crítico, pues se necesitan 2 años de entrenamiento y muchas veces lo que nosotros vemos en el paciente críticamente enfermo en el quirófano es algo más agudo de lo que se ve estando en la terapia intensiva o en terapia intermedia. Entonces, bueno, vamos a abordar unos temas en general. Más adelante, pues podremos ver algo en particular si así lo coordinamos como algo en el monitoreo neurológico o ver los cambios que pueden tener en la zona hepática, en pues cambios renales o cómo tratar a este paciente cuando ya tiene alguna crisis hemodinámica. Vaya, hay varias cosas que se pueden ver. Pero por ahora, el día de hoy va a ser algo general para que, pues bueno, lo podamos abordar de una manera, entre comillas, más segura, porque en realidad, como estos pacientes pueden tener cambios del minuto 1 al minuto 10, del minuto 10 al minuto 50, pues es difícil poder decir que le vamos a dar algo completamente seguro, ¿sí? Los medicamentos hacen, pues, que tengan una respuesta a veces exagerada a nivel endotelial o a nivel de algún tipo de órgano, entonces es difícil poder saber cómo va a responder ante la administración del medicamento. Pero para comenzar, hay que saber que estos pacientes deben de administrarse los medicamentos lo más lento posible, lo más diluido posible y si es también posible utilizar una bomba de perfusión para que se mantengan concentraciones estables y que no tenga estos cambios que nos pueden producir repercusiones orgánicas o sistémicas en este tipo de pacientes. Entonces también hay que saber que hay algunos tipos de anestesia que todavía no están validados para ellos. De hecho, en la biblioteca de los pacientes las bibliotecas que hay para TIVA, anestesia total intravenosa, pues no hay para los pacientes críticamente enfermos porque estos, sí, como les comentaba, pueden ir cambiando y tienen por una distribución que pueden ser distintos conforme pasa el tiempo. Entonces, pues, bueno, eso es algo que podemos de tener en cuenta. Generalmente vemos pacientes así en las terapias intensivas que pues ya tienen ayuda o tienen soporte de muchos sistemas, el sistema ventilatorio que pues está relacionado con el sistema respiratorio, el sistema hemodinámico, el sistema renal, ya muchas veces pues también ayudan a lo que es el metabolismo hepático, ¿sí? Y todo ello pues hace que el paciente cuando lo vemos pues decimos, híjole, está lleno de cables y lleno de elementos que pues si no lo tuviera el paciente muy probablemente fallecería a las pocas horas o pocos minutos. Sí, pero a veces lo más importante es lo que no se ve, que es esta zona del endotelio, la perfusión, que suele ser disminuida en los pacientes críticamente enfermos, sobre todo en la primera parte, cuando ellos todavía no tienen una reanimación adecuada por parte del médico, ya sea en urgencias o nosotros en anestesiología, que muchas veces pues, nos toca ser urgenciólogos, internistas e intensivistas, ¿no? en un mismo momento. Entonces, pues la respuesta que a veces también se tiene a nivel capilar, a nivel de la perfusión celular, pues no es la que nosotros estamos viendo en el gasto cardíaco. Eso no representa, nosotros tomamos muchas veces surrogados de, bueno, pues estamos viendo una saturación venosa mixta, una saturación arterial de oxígeno, bueno, pues y vemos pues que va aumentando, disminuyendo, pues lo tomamos como surrogados de que tanto pues la célula toma el oxígeno o pues la deja de tomar, por ejemplo, y eso lo podemos ver también en la presión arterial, la tensión arterial, en perfusión renal o en la misma orina que pues vamos viendo cuánto va aumentando, disminuyendo y podemos tener una idea de qué está pasando como surrogados, es decir, como una interpretación que no es completamente fidedigna, pero bueno, es lo que nosotros podemos tomar dependiendo de los niveles que nosotros estemos viendo o estemos monitorizando. Pero no siempre es tan sencillo con estos pacientes porque conforme pasa el tiempo hay unas respuestas neuroendocrinas que hacen que los pacientes tengan aumento de ciertas hormonas que hacen que aumenten o disminuyen ciertas respuestas ante
fármacos o, por ejemplo, en la producción de orina o en la producción de algún elemento que hace que no sea tan sencillo saberlo y lo podemos ver tan solo con el lactato, ¿no? Que pues es difícil poder decir que un lactato, nada más por el hecho que tenga una hiperlactatemia un paciente, pues ya esté yendo mal o esté yendo bien. Sí nos sirve como surrogado, pero no necesariamente habla pues de problemas celulares, puede ser también problemas en otros órganos que pues nos puede causar confusiones ante el tratamiento que nosotros queremos otorgar. El objetivo entonces de la plática de hoy es conocer y analizar el manejo perioperatorio de un paciente en estado crítico o críticamente enfermo. Muchas veces estos pacientes críticamente enfermos son pacientes que están con choque o con shock, ¿sí? Y pues para definir qué es un choque no es aquel paciente que solamente tiene presión arterial baja o que tiene un gasto cardíaco disminuido o que tiene una respuesta neurometabólica ante un trauma de cualquier tipo, sino para irnos directamente a la definición y saber qué es lo que vamos a manejar. Este paciente es aquel que tiene una hipoxia celular que se representa con una hipoxemia muchas veces y también tisular debido a la entrega reducida de oxígeno o el aumento del consumo de este. ¿Sí? También puede ser que haya una utilización inadecuada cuando el paciente tiene taquipnea o polipnea y pues, o tiene dificultad para el ingreso del oxígeno por alguna obstrucción, bueno, en vías ventilatorias, pues puede ser que esto también haga que el paciente tenga choque, como puede pasar también con el choque distributivo, ¿no? Que evita que haya esta adecuada utilización o que tenga un adecuado ingreso del oxígeno a todo el sistema. Como síndrome, es un síndrome clínico. Nosotros podemos realmente visualizar qué es lo que está sucediendo, monitorizarlo, ¿sí? Y que se produce como consecuencia de una perfusión inadecuada a los tejidos, con independencia de la causa, y que produce un desequilibrio entre el aporte y las necesidades de oxígeno, provocando una hipoperfusión y disfunción cerebral. Fácilmente o el que más fácilmente podemos resolver. ¿Por qué? Pues porque falta contenido en el continente, básicamente. Si fuera un choque hipovolémico puro, pues bueno, ¿qué necesitamos? Administrar alguna solución o algún medicamento que mantenga el gasto cardíaco, que es el que suele bajar más o el que está provocando esta disfunción en un nivel sistémico. Si nos damos cuenta, en la parte de arriba, el GC, hablamos de gasto cardíaco. Los demás, pues, es presión capilar pulmonar, la presión venosa central, las resistencias vasculares sistémicas. Pero lo importante de aquí es que la extracción tisular de oxígeno se mantiene o aumenta. Es decir, el sistema, el cuerpo, lo que hace ante un choque hipovolémico cardiogénico u obstructivo en donde la célula funciona todavía de una manera adecuada y el endotelio también funciona de manera adecuada, pues lo que hace es muchas veces aumentar esta extracción tisular de oxígeno y si nosotros le administramos el oxígeno de una manera adecuada al paciente, pues la célula no suele tener un problema muy importante. A diferencia del choque distributivo, que si vemos aquí el gasto cardíaco pues aumenta, ¿sí? Se intenta compensar. Hemos visto que a veces aumenta demasiado cuando el paciente, por ejemplo, tiene una sepsis, un choque distributivo de tipo séptico, en el cual hay taquicardia, ¿sí? O hay fiebre, y esto pues hace que el gasto cardíaco pueda aumentar bastante, dependiendo de la fase en la cual el paciente esté en este choque distributivo de tipo séptico. Pero algo que hay que tener en cuenta es que empieza a disminuir conforme pasa el tiempo la extracción tisular de oxígeno, como vemos en el cuadrito. ¿Y qué pasa con esto? Pues muchas veces un paciente que ya llega con nosotros con ese tipo de choque, ya han pasado varias horas o varios días, lamentablemente, a veces no tenemos la oportunidad de, con nuestro tratamiento o los medicamentos que le otorgamos, pues de poder mejorar la mortalidad de estos pacientes, aunque entre a cirugía y le demos el tratamiento, el mejor tratamiento posible, porque ya hay una falla a nivel celular por esta extracción tisular de oxígeno disminuida que ya tiene bastante.
bastante tiempo. Entonces, también lo que sucede es que al tener una falla en el endotelio, pues también tiene falla a nivel de diferentes células y esto provoca que en el núcleo comience lo que se conoce como apoptosis, que es esta destrucción tisular que pues se programa por parte de la célula. Entonces empieza a tener pues mayores problemas. Entonces, pero ante un choque, ¿qué es lo que nosotros hacemos de primera instancia? Bueno, pues vamos a dar, lo vamos a tratar para evitar esto que conocemos como tríada de la muerte, que es hipotermia, coagulopatía y acidosis, pero lo vamos a hacer de una manera bien consciente. Para hipotermia, pues las soluciones deben estar tibias. Para evitar coagulopatía, pues hay que evitar también diluir demasiado la sangre y pues estar pendientes de los tiempos de coagulación y si es posible, pues tomar por medio de un Roten o un TEC, pues cómo está haciendo o está funcionando la coagulación en el paciente que tenemos y que necesitamos reanimar. Y para la acidosis, pues estar bien pendiente de cómo está la acidemia del paciente y después pues saber si es algo respiratorio o metabólico y darle un tratamiento lo más pronto posible. De tal manera que pues tenemos objetivos para el tratamiento inicial en un paciente chocado. En un principio lo que tenemos que evitar pues es que el paciente se muera, ¿no? Entonces muchas veces hay que dar una reanimación salvaje, siempre y cuando teniendo en cuenta que no hay que administrar más de 500 mililitros de cualquier tipo de solución en menos de 15 a 30 minutos, porque si administramos más que ellos, si administramos 2 litros de solución en 15 minutos, pues más de la mitad de esta solución lo que va a hacer es salir al tercer espacio y lo que va a suceder pues es que el paciente se va a hematizar y no va a servir de mucho, que en un principio lo que buscamos es mantener el gasto cardíaco. Hemos visto que sí hay diferencias entre, sobre todo, el choque distributivo con los otros choques, pero cuando hay que dar una reanimación salvaje, muy probablemente no sea un choque distributivo lo que tenga el paciente o es algo mixto. ¿Por qué? Porque pues algo está pasando, que la presión arterial está bajando mucho y necesitamos reanimar. Recuerden también que la reanimación no se hace solamente con líquidos en un principio como se creía anteriormente, que era lo adecuado. Se comienza con líquidos. Al administrar unos 300 a 500 mililitros, buscamos o revisamos si tiene alguna respuesta, que ahora veremos la manera con la cual lo podemos hacer, y empezamos a utilizar aminas vasoactivas para que al mismo tiempo que está pasando este contenido, las soluciones pues en el sistema cardiovascular, también este sistema no esté tan dilatado y pues llegue más sangre al corazón. Y también teniendo en cuenta que dependiendo la edad y las condiciones del paciente, pues hay que evitar sobrecarga cardíaca, porque esto también puede causar que el paciente tenga complicaciones. Luego vamos a dar una optimización, que aquí vamos a tener que monitorizar bastante bien al paciente para saber que si está llegando una reanimación adecuada, sobre todo a nivel tisular, y si se puede a nivel celular, con subrogados la mayor parte de las veces. Pero estos subrogados, pues ya muchas veces están validados para ciertos pacientes y pues nos hacen ver si realmente estamos o no dando una buena reanimación. Finalmente, si le damos una buena reanimación al paciente, vamos a tener cambios que van a ser visibles ante ello. Luego, mantener esta estabilización. Aquí viendo pérdidas y ganancias sobre todo de líquidos y de los medicamentos que se administre y posteriormente ir desescalando para que pues el paciente prontamente pueda salir y regresar lo más cercano a la vida. 15 minutos. Cuando ya vamos a optimización, pues podemos hacer reto de líquidos para ver si tiene una respuesta a líquidos o no y pues saber si nada más necesitamos aminas o si podemos administrar un poco de líquidos más allá de los requerimientos basales
del paciente de las 24 horas, porque pues no lo podemos dejar sin líquidos. No, aún un paciente que tenga eh, anasarca o que lo tengamos con edema, esté edematizado y necesitemos retirar estos líquidos que se quedaban en el tercer espacio, esto no implica que no le vamos a administrar lo que necesita en las 24 horas. Es decir, tenemos que dar medicamentos, cambios de posiciones o algún tipo de tratamiento para que regrese al B1, el líquido que se fue a B3, y de esta manera pues empezar, o sea, que se mantenga la presión arterial adecuada y pues el paciente pueda orinar adecuadamente y se pueda ir equilibrando este líquido que ya estaba en el tercer espacio. Posteriormente, con soluciones de mantenimiento lo vamos a mantener estable y luego vamos a restringir algunas soluciones al final solamente pues para esta respuesta SET que pueda tener el paciente para mantener balances entre neutros y negativos. Entonces, la fase de choque lo podemos tomar como una fase de hipoperfusión, luego fase de mantenimiento que hay que evitar que tenga esta hipotensión, restablecimiento de la volemia, reperfusión y por último puede haber esta fase de disfunción o falla o insuficiencia orgánica, que esto sucedería si no le damos un tratamiento adecuado al paciente y por eso es que hay que hacerlo lo más pronto posible. Aquí vemos ¿qué sucede sobre todo en un paciente que tiene un choque distributivo de tipo séptico? O choque distributivo, vamos a dejarlo así. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, empiezan a haber problemas a nivel de endotelial, sobre todo porque pues ya los líquidos empiezan a estar turbulentos, ya no son de las características adecuadas y entonces esta turbulencia empieza a afectar a lo que es el endotelio. Este endotelio, al estar afectado, pues tiene repercusión también con el paso de los glóbulos rojos y de cualquier elemento forme que pase por ahí. Ahí van a ver, no sucede como pensaríamos que todo el sistema cardiovascular se dilata, ¿no? Todo el sistema y esta dilatación pues hace que se salga a tercer espacio y que haya problemas en la célula y el glucólisis. Hay algunas zonas del sistema cardiovascular, perdón, que sí se dilatan y mucho, pero también hay otras que empiezan a tener vasoconstricción. Entonces hay zonas con vasoconstricción y hay zonas con vasodilatación que lo que hace es que cuando pasan estos elementos empiezan a tener deformaciones y al haber deformaciones hay activación del sistema de coagulación y se hace o se forma un estado de procoagulación, que esto pues nos puede llevar, si no le damos un tratamiento rápido y dependiendo también de los pacientes, a CID, por ejemplo, o de luego trastornos de coagulación como respuesta a este fenómeno de procoagulación que tiene en un principio. Y pues bueno, nos puede pasar que los pacientes entonces ya tengan dificultad para la formación de coágulos y que empiece a tener en algunas zonas, pues, formación de trombos y en otras zonas, pues, sangrado, ¿sí? Esto puede pasar. Además, esta destrucción o estas anomalías en el endotelio, sí, sí, ciertamente hace que el líquido salga a tercer espacio y que el glucocálix que sirve, pues, para que se mantenga en esta anatomía adecuada y que aparte pues pueda tener un nutriente adecuado y esta inmunidad que también le sirve a nivel celular pues ya no funcione adecuadamente y entonces la célula empieza a tener problemas en pues en esta alimentación, esta nutrición y pues también para mantenerse en la configuración tridimensional que cada célula tiene y que se necesita para que funcione de manera adecuada. Entonces, esto va a pasar en todo el sistema al mismo tiempo y es algo que hay que tener en cuenta. Otra cuestión que sucede es que hay un exceso de producción de ciertas neurohormonas, ya lo habíamos platicado hace unos momentos, y esto puede hacer que aumente la uresis, disminuye la uresis, por eso a veces no le hacemos tanto caso a la orina conforme pasa el tiempo. Sí nos puede servir, pero no le hacemos tanto caso por estos cambios neuroendocrinos que se puede tener. El glucólisis es importante.
¿sí? Son glucosaminoglucanos y proteoglucanos que lo que hacen pues es evitar que la célula tenga daños como una barrera física, pero también electroquímica, que nos ayuda también a la nutrición y nos mantiene a estas células en la conformación adecuada. Cuando hay lesiones a nivel a nivel celular, a nivel del glucocáliz, puede ser que si se mantiene de manera continua, entonces ya tengamos fenómenos como apoptosis, que ya nos puede ocasionar repercusiones a largo plazo, no solamente en ese momento, sino mediano o largo plazo. ¿Cuándo empieza a haber lesiones a este nivel? Con perfusiones de entre 25 y 30 mililitros por kilo, aproximadamente 2 litros, ¿sí? En 30 minutos. Por eso hay que tener mucho cuidado con ello. Esto es de manera aguda, pero también conforme pasa el tiempo, si se va acumulando a nivel de tercer espacio, ya podemos tener problemas en el glucocálix. Podemos revisar otros, como les comentaba, subrogados para saber si está el paciente teniendo pues algún sufrimiento celular o no, como puede ser el lactato o el déficit de base. Y esto son parámetros que nos pueden ayudar, sobre todo mientras buscamos un monitoreo más invasivo. ¿Sí? Hay ciertos targets que conocemos bastante bien para choques, pero sobre todo para choque hipovolémico. Acuérdense que los targets que tenemos todavía hasta el día de hoy, casi todos se han tomado de pacientes que tienen choques como por ejemplo hipovolémicos que están tomados por el ACLS y que ya lo llevamos a otro tipo de choque. Entonces, bien, dependiendo de las características, mientras más se parezca un choque hipovolémico, pues más se podría decir que estamos dando un tratamiento adecuado, pero a veces no nos queda de otra porque no conocemos o no hay un artículo o una evidencia que nos diga en este tipo de pacientes y en este tipo de circunstancias, pues utilizar o no el medicamento tal o la intervención tal, pues va a aumentar o disminuir la mortalidad. Es muy difícil en terapia intensiva o en el paciente críticamente enfermo por el tipo de heterogeneidad que se tiene con cada uno de estos pacientes, tanto conforme pasa el tiempo como entre uno y otro, aunque sean pacientes en el mismo lugar o que se hayan tomado en el mismo hospital, pues pero bueno, podemos utilizar ciertas medidas como las que vemos aquí, un ECOFAST o utilizar un ATAC para saber si en algún lado el paciente puede estar sangrando ante un choque hipovolémico. Sí, está validado realizar esto, pero no en otro tipo de choques como podría pasar con el choque distributivo o en el choque obstructivo, si sabemos qué es lo que lo está provocando. Ahora, como anestesiólogos tenemos que diferenciar entre tres tipos de manejo. Primero, el manejo prequirúrgico, en donde es importante mantener este volumen intravascular y la función cardiovascular, pero no basta con una buena presión arterial solamente. Hay que integrar otras cuestiones como puede ser la frecuencia cardíaca, el gasto urinario y cómo se comporta el corazón, revisándolo con un electrocardiograma. Y de aquí saber si necesita mayores líquidos intravenosos, vasopresores y o inotrópicos también. Hay que anticiparse ante los trastornos gastrointestinales, ¿sí? Porque pues la piel y lo que es el sistema gastrointestinal, pues es de lo que menos le importa en ese momento al cuerpo. Se va o hay perfusión en otros lados para pues mantener pues, vivo al paciente. Entonces, algo que puede pasar cuando hay esta disminución en la motilidad y la perfusión en el tracto gastrointestinal es que el paciente tenga hilio y pues sea un estómago lleno y pueda tener riesgo de aspiración. Ojo con eso. Entonces, todos los pacientes que lleguen y que no estén con una reanimación adecuada, hay que pensar que tiene estómago lleno. Si se puede utilizar un ultrasonido para ver cuánto tiene de alimento en el estómago para saber que todo esté bien, pues perfecto. Si no, tómenlo como estómago lleno y hagan todo el tratamiento o el procedimiento como si fuera tomar gases arteriales en pacientes críticamente enfermos es adecuado, ¿sí? A veces tomamos gasometría venosa o gasometría mixta
del catéter venoso central, por ejemplo, pero en el caso de los pacientes críticamente enfermos, sobre todo los que todavía están en fase aguda, es mejor saber cómo están los gases arteriales y si es posible, también tomar gasometría venosa central y si no hacemos un taller, pero tal vez sí ver con las diferencias que tenemos en estos parámetros. Es para tener en cuenta cómo está funcionando, nuevamente como un subrogado, cómo está funcionando la extracción de oxígeno, que esto nos va a hablar de la función de la célula de manera basal cuando llega con nosotros. Si tienen nutrición parenteral o tienen nutrición enteral, bueno, si tienen nutrición enteral, lo más recomendable es retirarla, por lo que platicamos acerca de el paciente que puede tener disfunción del sistema gastrointestinal. Y no me refiero a retirar la sonda, sino pues ya no seguir administrando esta nutrición y si es posible desde antes, depende de las características del paciente. No es un paciente que si tiene nutrición enteral no puede pasar, o sea, probablemente si tiene un choque distributivo de tipo séptico tenga que entrar para evitar que continúe con el foco que le está provocando esta respuesta exagerada ante el foco séptico y necesiten pues de una cirugía, pero vamos a tener mucho cuidado con ellos porque cuando le administramos los medicamentos y hagamos la viroscopía puede tener regurgitación, entonces pues tener todas las características y todo lo que necesitemos pues para un paciente que tenga estómago lleno. La NPT en realidad, a menos que nosotros pensemos que eso sea un foco que podría continuar o que esté provocando la sepsis o que podría estar provocando la sepsis en este paciente, se le puede continuar sin mucho problema y si quieren pues también se le para mientras entra a quirófano, pero no tirarla porque muchas veces estas son artesanales y es bien difícil de conseguir y muy caro además. Entonces, pues bueno, hay que ver si realmente es necesario retirarla y tirarla, ¿no? Pero pues bueno, ahí sí es de criterio del médico y pues nosotros somos los que lo, lo vamos lo vamos a determinar. Hay que continuar siempre con el manejo antibiótico y también tener disponibilidad de hemoderivados por cualquier cosa, no sabemos qué pueda pasar durante la cirugía. El monitoreo, el monitoreo básico, línea arterial, catéter venoso central. Bueno, no tenemos en el hospital ni línea arterial ni catéter venoso central, híjole. Es todos los hospitales en donde pasen pacientes críticamente enfermos deberían tener una línea arterial y un catéter venoso porque esto nos va a hablar de algo o de cambios dinámicos. Los cambios estáticos, los números, la numerología, el ver números de ahorita y dentro de 15 minutos, pues es algo que cambia conforme los segundos muchas veces. Entonces la línea arterial sí nos puede mostrar, como veremos más adelante, pues los elementos como para saber si algo cambió de una manera abrupta y además pues poder saber si los líquidos que utilizamos o los vasopresores que utilizamos están funcionando de una manera adecuada. Además de pues, la presión arterial o tensión arterial que nos puede dar. Además, la línea arterial está bien surrogado mejor porque habla de la tensión arterial que hay entre la sangre y la pared, más que la presión arterial que es por fuera, pues, este endotelio, la pared que empuja a lo que es el esfingonanómetro, tiene mucha más validez. Pero bueno, eso es de cada institución. Yo sé que no siempre se puede tener, pero si se tiene es mucho, mucho, muy valioso. Que tenemos un central para estar tomando también muestras, al igual que en la línea arterial. Si podemos utilizar un catéter arterial pulmonar, esto ya puede tener otro tipo de monitorizaciones, pero todavía sigue siendo el estándar de oro. Entonces, pues es recomendable, sobre todo en pacientes que pueden tener problemas mixtos y que uno de estos problemas podría ser un choque cardiogénico. Entonces, nos da algunos parámetros que son más fidedignos que utilizando otro tipo de monitoreo, pero se puede, se puede cambiar por otro tipo, como el Vigileo, el ITCO, el PITCO y otro tipo de monitores que veremos más adelante. Tomar temperatura es muy importante y tener medidas activas y pasivas para evitar que los pacientes tengan la triada que habíamos visto previamente. Sobre todo que un paciente no vaya a tener hipotermia, es algo que no es tan difícil de que nosotros podamos evitar, ¿sí? Metas de soporte hemodinámico antes de que el paciente
comience con la cirugía, y nosotros ya lo tenemos ahí, le estamos monitorizando, le estamos dando medicamentos, vasopresores y reanimación. Hasta ahorita nada más estamos con ello y los antibióticos y lo que hemos visto previamente. Presión arterial entre 65 y 70 por ahora, para que todos los órganos estén perfundidos de una manera adecuada. Evitar la hipotermia, mantener entre 36.3 y 36.5, lo más parecido a estos grados centígrados estaría muy bien. Saturación venosa mixta de 70%. Esto se ha visto que disminuye la mortalidad. Y el lactato que no esté por arriba de 3 miliosmoles por litro. ¿Sí? Esto sé que no necesariamente tiene una repercusión en todo tipo de choque, pero con estas metas está bastante bien. Ahora, esto es en cuanto a lo estático, lo que tenemos ahí, que podemos estar viendo, pero además al mismo tiempo podemos pedir monitores para ver si hay cambios de manera dinámica. ¿Qué monitores puede ser? Pues el más básico es ultrasonido y esto lo podemos revisar, pues hay algoritmos que conocemos desde hace mucho tiempo que nos hablan de números, pero hay muchos errores en cuanto a ello porque depende, esto es como para mantener de una manera basal antes de que nosotros pues empecemos a revisar la dinámica del paciente. ¿Por qué? Porque puede cambiar de una manera abrupta conforme pasa el tiempo. Todos estos eh, números que nos dicen, bueno, pues si tiene un PVC menor a 8, le puedes dar estos cristaloides o estos bolos de líquidos y vamos a revisar si la PVC cambió y luego la presión arterial media, después la saturación venosa de oxígeno. Sí está bien como tenerlo como en una guía, pero sabemos que hay muchas cosas que lo pueden cambiar y puede ser que una PVC de 3 sea una PVC que es suficiente para este paciente que estamos reanimando. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues ya teniendo estas metas estáticas en un principio, mientras llega todo lo demás, pues ya utilizar metas dinámicas, en las cuales podemos usar el ultrasonido, como les comentaba, y a partir de ese ultrasonido, ir viendo si tenemos línea B de Kerling, si hay movimiento a nivel pleural, saber si tuvo una reanimación muy importante en urgencias y que hizo que tenga sobrecarga hídrica. De esta manera ir analizándola y dependiendo de cuál algoritmo utilicemos nosotros o los perfiles que usemos, pues podemos determinar si el paciente tiene algún tipo de choque puro o combinado, cuál podría ser más, si valdría la pena intentar una mayor reanimación hídrica o no, si ya nos vamos solamente con vasopresores. Y hay varios tipos de protocolo que nos muestran qué se puede hacer y de qué manera nosotros también podemos encontrar en internet, pues, cómo poder visualizar estas líneas y qué hacer ante ello. Entonces, es una muy buena opción tener un ultrasonido. Estos cambios sí son dinámicos y lo podemos ver al mismo tiempo que estamos haciendo todo lo demás. Digo, no tenemos que quedarnos ahí mucho tiempo con el transductor, pero sí usarlo. Bueno, mira, parece que la reanimación es adecuada, no me estoy pasando y continuamos para llegar a estas metas. ¿Sí? Hay ciertas metas que se han visto, o cierto número que se han visto después de la reanimación inicial, que disminuye sobre todo en el paciente con trauma y con paciente con choque hipovolémico. Nos tomamos mucho en cuanto a ello. Lo que se ha visto que mejora en estos pacientes, pues los deja más estable, mejora la perfusión orgánica, perfusión tisular y disminuye la mortalidad a mediano y largo plazo. Pero acuérdense que el paciente crítico puede ser muy cambiantes, se los repito y se los voy a repetir durante toda la plática. Entonces, estos números nos sirven de guía mientras estamos viendo también un monitoreo dinámico. Podemos, como les decía, si ya tenemos una línea arterial, ver los cambios durante la ventilación de la amplitud que hay en las ondas de la presión arterial y de esta manera pues sacar una proporción y saber si probablemente el paciente necesite o no necesite más líquidos para gasto cardíaco. Esto es dinámico y esto es bastante sencillo teniendo en cuenta pues la monitorización y si tiene estas bases fisiológicas de Franz Starling que nos habla pues de los cambios que podrían tener a nivel de la meseta y que cuando ya llega a una zona de no cambio, que es la zona superior en la cual pues ya se mantiene básicamente lineal este ascenso, ya es lineal, se mantiene horizontal, bueno, pues no va a haber estos cambios y
Aunque no tengamos los números específicos, sí podemos decir que probablemente ya no necesite este paciente mayor reanimación y continuemos con las aminas y estemos más seguros de que estamos haciendo las cosas bien. Hay varios monitores que se pueden servir para conocer la hemodinamia y hay muchos de ellos en los cuales acá vemos algunas diferencias entre uno y otro. No voy a entrar a cada uno de ellos, pero hay algunos que ven bioimpedancia, algunos que ven bioractancia a nivel torácico, estos cambios eléctricos que se pueden tener, ecocardiografía, algunos que pues son pico elíptico que son que se necesita pues muchas veces invadir solamente vena o algunas veces la vena y la arteria y algunos de estos monitores pues se tienen que calibrar y otros no, pero nos sirven bastante bien para estos cambios dinámicos. Hay monitores de bioreactancia, por ejemplo, como el Starlink, que funciona y que te dan muchos parámetros y que pues básicamente pues son parches que ni siquiera necesitan más allá que de solamente una monitorización no invasiva. Entonces, pues bueno, nos sirve bastante bien. Si no lo tenemos, pues ya tenemos todo lo demás. Y todo esto que estamos viendo es para saber qué tanto funciona la reanimación antes de la cirugía. Todo esto es antes de la cirugía para que cuando entre el paciente a la incisión, a la anestesia, no tenga estos cambios tan importantes con los medicamentos que vamos a administrar. ¿Cómo podemos verlo y de dónde podemos basarnos? También lo podemos utilizar lo que nos dicen los protocolos ERAS, que nos hablan acerca de qué fármacos, en este caso líquidos, podemos administrar y evitar que los pacientes tengan complicaciones. Y nos ponen metas. ¿Sí? Metas prequirúrgicas, metas transanestésicas y posoperatorias, y nos hablan de más o menos cómo llevarlas a cabo y si ya tienen ciertas consideraciones porque explican cuando leemos los protocolos ERAS, pues cómo disminuye la mortalidad que puede llegar entre un 30 y 50% para los pacientes que nos quedamos bastante positivos. Entonces siempre nos aconseja que sobre todo después de la primera fase de reanimación mantengamos al paciente con balances neutros o balances ligeramente negativos en básicamente todo tipo de pacientes para que estos pacientes luego no tengan problemas para retirar los líquidos y evitar que tengan mortalidad a los 30 días o mayormente a los 30 días, que los pacientes lleguen a tener problemas a nivel renal, que necesiten posteriormente el retiro de líquidos ya están con sobrecarga, que tengan problemas a nivel cardíaco y esto disminuye la estancia hospitalaria y también la estancia en las terapias intensivas o intermedias, que muchas veces es necesario que el paciente salga ahí. Recomiendan, en cuanto a líquidos, utilizar en el transoperatorio soluciones cristaloides balanceadas, como es el plasma de lactato. En el postoperatorio, alguno que tenga nutrición, el mismo plasmalide o alguno que tenga solución con destroxa para que el paciente no se quede sin esta nutrición después de la cirugía. Evitar soluciones como lo que son las soluciones de cloruro de sodio al 0.9%, que son las que conocemos como fisiológicas, porque pues ya sabemos que nos puede dar acidemia, acidemia y luego acidosis hiperclorémica, entonces hay que tener en cuenta ello, y algunos coloides que no nos van a servir en realidad. Bueno, todo esto es la primera parte, ya entre el paciente a quirófano, vamos a manejar una parte intraoperatoria, vamos a utilizar los 4 elementos que conocemos muy bien en anestesiología, vamos a ver de manera rápida más o menos que con los puntos principales ante todo el abordaje que se utiliza o utilizamos como anestesiólogo: amnesia, hipnosis, modulación de la respuesta no disruptiva, protección neurovegetativa e inmovilidad. Muchas veces se necesita sobre todo por el cirujano en este tipo de pacientes. Monitorización, ya vimos que es elemental tener un monitor y estar revisando los cambios durante la administración de los medicamentos. La inducción es una parte crítica en estos pacientes. Pueden haber alteraciones o van a haber alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas que no podemos predecir. Puede haber toxicidad cardiovascular que no tenía el paciente previamente ante los medicamentos. Aumenten sensibilidades sedantes y de medicamentos
analgésicos potentes o poderosos, probablemente tenga disminución de la albúmina y aumente la glucoproteína ácida. Si las proteínas totales son mayores de 5.5, no nos causa mucho problema o estrés en ese momento, aunque la albúmina esté baja, pero sí podría tener menos de 5.5, entonces es probable la necesidad de utilizar este coloide natural para que pues, el gasto cardíaco se mantenga. Hay que contar con vasopresores por la vasodilatación que pueda tener en la fase de distribución de los fármacos y elegir el agente que tenga el mejor riesgo-beneficio. Una bomba, cualquier bombita que tengamos, no tiene que ser TCI, no tiene que ser una bomba en la cual pues, pongamos en la biblioteca cómo se va a ir manteniendo y que veamos la concentración plasmática o en sitio efecto. Sería buenísimo, pero si no podemos utilizar estos manuales, lo importante es que se mantenga el medicamento y que no tenga estos picos y valles. Ciertos fármacos como el etomidato no hay que satanizarlos, de hecho los pacientes que tienen problemas cardiovasculares pueden tener una ventaja utilizar el etomidato. No es un medicamento que no suele causar mucho problema en cuanto a la distribución y hipotensión relacionada a este, pero pues sí puede dar insuficiencia suprarrenal a una sola dosis, entonces habrá que utilizar glucocorticoides al menos durante las primeras 72 horas. La ketamina también es un medicamento que es muy bueno, lástima que todavía no lo tenemos en México, sino que pronto ya lo tengamos, pero sirve bastante bien, sobre todo si el paciente todavía tiene un poco de aminas que son pues, en reserva, ¿no? Y esto hace a veces hasta que aumente un poco la presión arterial, pero si no, no te la baja y te da todas estas ventajas a nivel ventilatorio, puede provocar broncodilatación, aunque hay que tener en cuenta que puede aumentar la producción de saliva, que no es tan importante, pero hay que tenerlo en cuenta. Y el aumento que puede tener la presión intracraneal no es tan significativo, entonces se puede utilizar. Propofol y tiopental son medicamentos que van a causarnos vasodilatación. El tiopental nos va a causar una vasodilatación muy importante, entonces, si es posible, no utilicen el tiopental en pacientes críticamente enfermos para inducción. Si son neurocríticos, ya se verá dependiendo de las características, pero para la inducción lo mejor es que no. Y si vamos a utilizar Propofol, acuérdense que puede mantenernos durante más de 10 minutos una hipotensión arterial después de esta fase de distribución, así que tener aminas vasoactivas por cualquier cuestión. Ahora, después de la inducción, sí hay ciertos medicamentos, como pasa con el Propofol, ketamina o dexmedetomidina, que hacen que el paciente que tiene choque distributivo de tipo séptico, pues digamos que no evita la oxidación y esto lo que va a hacer es que los pacientes a mediano plazo pues se mantengan, digamos que sin esta oxidación y la segunda fase que es después de la inflamatoria es la inmunológica del paciente. El paciente choque distributivo de tipo séptico, pues no tenga tanta repercusión y se ha visto que disminuye la mortalidad. Entonces, sí puede funcionar a dosis bajitas después de la inducción, cualquiera de estos tres medicamentos, pero recuerden que sí puede disminuir la presión arterial, aumentar la vasodilatación y esto pues disminuir el suministro de oxígeno que se da a nivel de las células. Para bloqueo neuromuscular se puede utilizar en realidad cualquiera de los medicamentos que conocemos que hoy en día son los más seguros, rocuronio como un esteroide o como bencilquinoleico, pues lo que es eh, la, pues el medicamentos de tipo cisatracurio o atracurio. Bueno, atracurio ya no, pero puede ser cisatracurio, mibacurio, dependiendo de la rapidez en la cual nosotros queramos hacer la intubación, aunque pues el mibacurio todavía no lo tenemos tampoco en México. Si es un medicamento que hace efecto rápido y se parece de hecho a la succinilcolina, ¿no? En el efecto rápido, pues, pero también la duración que es rápida. Entonces, bueno, tenemos el cisatracurio en general y el rocuronio. El paciente críticamente enfermo que llegue con ustedes de la terapia intensiva muy probablemente llegue con cisatracurio porque no hay mucha evidencia de la utilización de rocuronio
después de 48 horas. Entonces, bueno, nada más tener en cuenta que si el paciente no llega intubado y lo vamos a intubar, podemos usar cualquiera de los dos, y si llega de la terapia, muy probablemente llegue con ello por la evidencia que se tiene, pero se puede utilizar cualquiera de los dos sin mucho problema para la intubación y el mantenimiento de ese bloqueo neuromuscular, bloqueos neuromusculares no despolarizantes. Hay que evitar aumentar la injuria pulmonar. Vamos a utilizar ventilación de protección pulmonar y mantener una PAFI, si es posible, mayor a 200, ¿sí? Para que, pues, si el paciente tiene menos de 200, pues va entre SIRA de moderado hasta grave si es menor a 100. Pero, pues, esto, mantener un paciente que tenga un SIRA durante sin esta protección, pues puede ser que el pulmón ya tenga una mayor injuria y que pues o daño, y que luego pues ya las repercusiones sean mayores, sobre todo por el biotrauma. Entonces, y la repercusión celular también, porque no está llegando el oxígeno de una manera adecuada. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo usar ventilación protectora? Pues con bajos volúmenes. No tenemos que llevar al pie de la letra el ARSNet, porque pues el ARSNet luego nos dice que lleguemos hasta 4 mililitros por kilogramo. Pero pues bueno, a veces no es posible, sobre todo con las máquinas que nosotros tenemos en anestesiología, que son un poco diferentes de las de terapia intensiva, pero sí volúmenes de 6 mililitros por kilogramo con un PIB de entre 5 y 10, dependiendo del peso y las características del paciente. Hipercapnia permisiva, podemos tener unos 30 centímetros de agua, por ejemplo, y si ustedes quieren usar manuales de reclutamiento, se vale, no está contraindicado, aunque no se ha demostrado que tenga una repercusión positiva a mediano o a largo plazo. Para evitar falla renal, nosotros pues hay que mantener la presión arterial media a más de 70 milímetros de mercurio. Y hay varios medicamentos, como vemos aquí, dopamina, N-acetilcisteína, bicarbonato, que hay algunos estudios que dicen que funciona, puede no funcionar, pero es muy ambiguo. Hasta ahorita lo que se sabe es que lo que mejor funciona es mantener al paciente con esta perfusión, y bueno, ahí ver si algún medicamento, y esperando que ninguno de estos medicamentos que utilicemos les provoca una necrosis tubular aguda, y esto haga que pues empiece a tener fallas. Recordar que si llega a tener una falla después de la cirugía que necesite hemodiálisis, la mortalidad va a aumentar mínimo un 50%. La transfusión de hemoderivados va a depender de varios factores, pero sí hay que tener en cuenta que es posible que lo necesitemos. Aunque el objetivo principal siempre va a ser aumentar el transporte de oxígeno, tarda, un paquete globular no lo va a aumentar en las primeras horas que lo administremos. Mínimo se va a tardar entre 8 y 12 horas, mínimo. Entonces, bueno, algunas veces se utilizan para otro tipo de cuestiones. Una de ellas es tratar la coagulopatía, y también pues ir recuperando la hemoglobina para que posteriormente a la cirugía, entonces sí, el transporte de oxígeno sea adecuado. ¿En qué momentos se recomienda? Bueno, en general cuando el paciente tiene de 5 a 7 gramos de decilitro, en cuanto a la hemoglobina. Si llegara a tener menos, pues obviamente lo necesitaríamos ya utilizar, y hay ciertos pacientes que, bueno, entre 8 y 10 podrían ser, podría funcionar al utilizarlo, pero mientras más cautos seamos con la administración de estos concentrados, pues mucho mejor. Cualquier elemento forme, siempre hay que tenerlo en cuenta por las repercusiones que se pueden tener. El control glicémico, pues, la recomendación es mantener entre 80 y cuando mucho 180 miligramos sobre decilitro. Si llega a tener de 200 o más, hay que comenzar a la administración de insulina exógena, que ciertamente se ha visto que aumenta la mortalidad, pero si lo mantenemos con más de 200 miligramos sobre decilitro, va a aumentar más todavía la mortalidad. Entonces, Night Sugar nos dice, mantengámoslo entre 120 y 200 para también evitar hipoglucemias, pero si el paciente sin necesidad de la utilización de insulina tiene 170, 160, 150, lo podemos mantener así sin problemas, y luego ya veremos cómo va cambiando después de la respuesta neurometabólica al trauma que se da durante la cirugía. Insuficiencia adrenal, sobre todo si utilizamos etomidato, hay que tener en cuenta que puede provocarse en estos pacientes, pero además estos pacientes, por tener, sobre todo cuando tienen choque distributivo de tipo séptico, van a tener esta
esta insuficiencia adrenal. Por eso es que se utiliza la hidrocortisona, 200 miligramos en 24 horas. Podemos utilizar otro tipo de medicamentos como la fluorocortisona o la dexametasona, aunque los efectos son menos duraderos y tienen picos que nos pueden aumentar la glucosa. Entonces eso también hay que tener en cuenta, pero la insuficiencia adrenal sí se va a mantener en este tipo de pacientes. La dexmedetomidina es un medicamento que sí disminuye el estrés oxidativo, ¿sí? Suprime la activación de algo que se llama bucaspasa 3. Entonces, y además ayuda a disminuir o inhibir la oxidonitrogenasa sintasa. Entonces, óxido nítrico sintasa al disminuirse evita que haya una vasodilatación de manera continua, aunque ciertamente el alfa 2 agonista en un principio nos va a dar vasodilatación. También hay que tenerlo en cuenta. Anteriormente, los intensivistas evitábamos, si utilizaba un paciente vasopresor, digamos a dosis mayor a 0.02 microgramos por kilogramo minuto, pensando en norepinefrina, que pues básicamente la dosis mínima. Si teníamos de eso hasta 0.05, pues evitábamos utilizar dexmedetomidina y a partir de 0.05, pues ya estaba contraindicado. Ahora no necesariamente, dependiendo de la fase en la cual se mantenga el paciente con choque, podemos utilizar una combinación de dosis bajitas de dexmedetomidina, sobre todo pues para pensar en las repercusiones posteriores y también este medicamento es un buen sedante para cuando el paciente pase a terapia intensiva, pero no a dosis muy altas, porque si lo utilizamos a dosis muy altas, lo que puede pasar es que el paciente se hipotense y entonces necesitamos utilizar mayores vasopresores y esto no va a ayudar a nadie. En cuanto al medicamento para mantenimiento, podemos utilizar sevoflurano o desflurano sin ningún problema. Hay medicamentos que no se deben utilizar como el óxido nitroso, ni siquiera como segundo gas porque produce vasoconstricción periférica y vamos a disminuir todavía más la perfusión de oxígeno. Entonces esto no. Y hay medicamentos como pasa como el remifentanilo, la rocuronis usamos Subamadex, el desflurano, el midazolam si utilizamos flumacenilo, que pues podemos antagonizarlos o que se van a eliminar y que pues al final de la cirugía ya no lo van a tener los pacientes y pues al pasar a terapia intensiva va a ser más seguro que este paciente pues no tenga estos medicamentos todavía y que pues se mantenga ya con los que se van a administrar durante la vigilancia del paciente en las terapias intermedias o intensivas. Vemos la diferencia un poquito en cuanto a lo que son algunos elementos de estos tres fármacos que todavía se utilizan como el soflorano, sevoflurano y desflurano, en cuanto a algunas células como pueden ser los leucocitos, por ejemplo, las células natural killer, hay algunos cambios dependiendo de uno y otro, pero pues bueno, todavía tiene una ventaja el utilizar el desflurano para este tipo de pacientes. Aquí vemos pues los cambios que pueden haber a nivel del sistema cardiovascular y también un poco en el sistema ventilatorio. Es importante tener una monitorización neurológica, sobre todo pues para saber que el paciente no está despierto, los pacientes o está sobresedado. Los pacientes críticamente enfermos son uno de este tipo de pacientes o de un rubro de pacientes que muchas veces sí nos dan variaciones y que pueden despertar durante la cirugía. Entonces, pues es importante conocerlo. El número, pues no siempre va a ser suficiente, pero sí nos puede dar una, eh, un acercamiento a cómo está de despierto el paciente. Pero si podemos utilizar eh, el BIS bilateral, o utilizar entropía, utilizar SETline para ver la morfología de las ondas también, pues nos va a dar mucho más información y eh, además de todo lo podemos interpretar luego si el paciente necesita pasar a imagen con un electroencefalograma, pues podemos ver si hay algún cambio después de que el paciente. Acá vemos algunas ondas electroencefalográficas que podemos ir revisando conforme pasa el tiempo. Sí, hay algunos que por los medicamentos sí pueden tener diferencias. Los medicamentos, si estamos usando ketamina, dexmedetomidina y fentanilo, por ejemplo, pues nos pueden dar un brote de supresión y hacer algo raro, muy parecido a como si tuviéramos pues un electroencefalograma con medicamentos como propofol.
en dosis antiepilépticas, pero esto pues depende de los fármacos que estemos usando. Sí, ya hay mucha literatura que nos habla de cómo pueden cambiar estos elementos conforme pasa el tiempo. Por eso, además de las ondas, sí es importante tener algo que se conoce como matriz espectral, que aquí nos está hablando de qué tanta respuesta tienen ciertas zonas y cuánto de estos cambios se tienen en la amplitud de las de diferentes zonas a nivel cerebral y saber pues si tiene activación o no. Esto nos va a servir bastante bien, sobre todo pues en pacientes que llevan mucho tiempo en la terapia intensiva, no se han monitorizado adecuadamente y bueno, pueden tener una hipoxemia tan importante que ya tengan repercusiones a nivel cerebral. Acá vemos algunas diferencias que podemos tener conforme pasa el tiempo y cómo podemos ver esas asimetrías, por lo cual sí sería indicado tener esta monitorización a nivel no solamente unilateral, sino bilateral. Pues entonces, para concluir esta plática, y nuevamente les agradezco mucho el que ustedes estén aquí. Los pacientes críticamente enfermos, incluyendo los que se encuentran en estado de coma, pueden presentar respuestas neuroconductuales y farmacológicas distintas a lo descrito en la bibliografía. Por eso es que la monitorización es primordial para aplicar medicamentos de manera segura. Hay que individualizarlos y de esta manera saber qué fármacos se vamos a dar, dependiendo del contexto clínico y el daño que creamos que tiene en el órgano blanco.